Vamos a ver qué dice Tito. Es la segunda parte y son los mismos pasajes, pero los voy a volver a leer. Dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Mira, voy a hacer un brevario cultural. Si las mujeres nacieran sabiendo criar hijos, yo vería obsoleto este pasaje. Las mujeres no nacen sabiendo cómo criar hijos. Por eso Pablo dice, para que puedan instruir a las jóvenes, ¿no es algo natural? No. A que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Les tienen que enseñar la manera adecuada, cómo amar a sus maridos, cómo amar a sus hijos. Sin Cristo solo malcriamos hijos. Por eso Pablo, en esta nueva vida, nueva naturaleza, instruye a las ancianas que sean útiles y enseñen, ¿verdad? A que sean prudentes, puras, verso 5, hacendosas en el hogar. Ay, si me escucharan las feministas, madre mía, ¿no? Amables. Cabe recalcar que la ausencia de la verdad, cuando no gobierna las vidas de las mujeres, se vuelven delincuentes pintando el templo mayor y el centro. Qué terrible, ¿no? Quieren justicia y violan la justicia, violan la ley. Bueno, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, el propósito no se concentra en la mujer, el propósito se concentra en Dios, en que su palabra no sea blasfemada cuando las mujeres no son así. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando hables, sea algo legítimo. Cuando hables, sea una extensión de mis principios, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. ¿Te fijas que hay un doble énfasis? Todas las cosas que se les demandan a los ancianos, que no son líderes, todas las cosas que se les demandan a las ancianas, ¿verdad? Mujeres de edad avanzada, a los jóvenes, a las jóvenes y a los esclavos. O sea, hoy en día no hay esclavos. Bueno, sí. Trabajadores, ¿no? Propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otro propósito, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tenemos algo en común. Un mismo Salvador. Tú no adornas algo desagradable. Tú adornas algo importante. Pero el adorno no es lo importante. Adorno viene del griego cosmético. Algo bonito, por eso decimos las mujeres tienen préstame tus cosméticos, porque quieren mejorar la parte externa, ¿no?
Ok, pero la parte interna es donde Pablo está trabajando. Embellece la parte interna. Ahora, si te das cuenta, hay un fuerte contraste en Tito, como en el verso 11, Tito 1:11, fíjate el contraste, a quienes es preciso tapar la boca, o sea, cállense, no tienen nada que decir, cállense, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Pero ¿qué crees? El contraste también más fuerte. Profesan con sus bocas y en sus mentes, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ve el contraste. Pero tú, pero en cuanto a ti, Tito, lo que se refiere a ti es diferente, es un contraste. Habla. A ellos les dicen calla y a Tito le dicen habla, enseña la sana doctrina. Y a aquellos tápales la boca, que se callen. No saben lo que dicen, están envanecidos, distorsionan el evangelio. Sus motivaciones son diferentes que las tuyas. Cállalos. Ese es el contraste. Habladores, inútiles en cualquier obra buena. Pablo los manda a callar no porque el hablar sea malo en sí mismo, es lo que hablas, lo que opinas. Como ya hablamos del contexto histórico, vamos más a la aplicación. ¿Cuántas veces encontramos así a personajes que hablan lo que creen? No hablan lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dios no está diciendo que se callen. Si vas a hablar de la sana doctrina, pero ¿dónde ves mezcladas tus ideologías, los criterios con los judíos? No, cállenlos. Es que yo creo que estás más, cállenlos. No tiene nada que decir, porque no están hablando con bases bíblicas, no están hablando de la sana doctrina. Y eso causa un daño en las familias que se congregaban, que eran expuestas. Las familias querían y deberían de saber la verdad. Estaban ahí no para escuchar tus verdades, estaban ahí congregados para escuchar la sana doctrina. La sana doctrina, hermano, transforma vidas. La sana doctrina transforma vidas. Y ese es un contraste intenso que lo provocó, obviamente, Pablo. Obviamente quiso provocar un contraste muy fuerte. Hay muchos rebeldes, se están rebelando a lo que nosotros creemos, se están rebelando a la sana doctrina, son engañadores, pero dice, es preciso que los calles, tápales la boca. No es en una manera literal que vayas a sus sillas y... No los dejes hablar en público, limítalos, corrígelos, repréndelos severamente. ¡Uy, qué fuerte! Y empieza a decir cómo deben de ser los ancianos, como ya lo vimos. Hombres mayores, como modelos de madurez. Llama a los hombres, Pablo, a ser sobrios. Y dije, si se recuerdan, no lúgubres, ¿verdad? Que vayan malhumorados. Si se acuerdan de esa historia, una vez me invitaron a una reunión sabatina de varones y la verdad es que yo iba muy emocionado, muy contento, pero cuando empecé a participar, lo primero que me llamó la atención fue el dueño de la casa, un hermano, que le decían Elmer Gruñón. Era un anciano,
pero un anciano bien amargoso. Y nadie lo corregía, nadie le ayudaba, sus maneras de expresión eran agresivas. Si hubiera predicado esto en esa iglesia, me corren. ¿Cómo deben de ser los ancianos? Dice Pablo. Y Pablo fue instruido, dirigido por el Espíritu Santo, dignos, prudentes y espiritualmente sanos. Las ancianas, la piedad visible en las mujeres mayores, el carácter reverente de las mujeres mayores como ejemplo para las más jóvenes. Y una pregunta, ¿cuántas ancianas hay aquí? Mujeres. 2. Ok. Mujeres. 2. ¿Qué dice Pablo? Ustedes, mujeres ancianas, deben de estar reflejando piedad. Pablo, ¿por qué? Porque esa responsabilidad que yo no pedí. Porque ustedes, ancianas, deben de enseñar. No dice Pablo, oye, ¿qué te parece si... No, no está preguntando. El deber es un mandamiento. Deben de enseñar sí o sí a las más jóvenes. Les da una responsabilidad muy importante de enseñar, pero su responsabilidad más fuerte recae en su carácter. Para enseñar tienes que ser ejemplo. Las mujeres ancianas normalmente en esa cultura iban y se sentaban, bien cómodas, ¿verdad? Y yo no dudo que algunas echaran su pestañita, ¿no? Utilizaran como que la predicación como para ir a relajarse. Qué pena. Pablo les estaba demandando, ustedes ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes. ¿A qué? Amar a sus maridos, no a sujetarse, no a subordinarse. Eso ya lo clarificó Pablo en Efesios, en la mujer, ¿verdad? Sujétate a tu marido. Ahora no está hablando de sujeción, ahora está hablando que tienes que amar a tu marido. Y las ancianas tienen que enseñarle eso a las nuevas convertidas, a las mujeres jóvenes. Porque a veces las más jóvenes son imprudentes, son inexpertas, son orgullosas. Ay, mamá, déjame en paz. Si yo veo lo que estás haciendo y quieres que te deje en paz, lo único que vas a hacer como lo estás haciendo son dolores de cabeza. Pablo dice, enseñen, ancianas, experiencia, ¿verdad? Las mujeres jóvenes son, en esa manera, son inútiles para criar un hijo, ¿no? Cuando tienen reflujo los niños, ¿qué hace la joven? Va con mamá, ¿no? Oye, mamá, ¿qué hago cuando tiene esto? Y mamá, ¿cómo la baño? Porque ni siquiera sabemos cómo coger un niño. Sentimos que se nos ahoga en la tina o sentimos que se nos va por los brazos. Pero Pablo dice, mujeres ancianas, no se vayan a dormir a la iglesia. Enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Pablo tenía el ojo por todos lados. Parecen detalles, pero no veo un hombre mandón. Veo un hombre lleno del amor de Dios, ocupándose de las más jóvenes. Mujeres ancianas, ayúdenles. Enséñenles cómo criar hijos. Eso es muy importante porque hoy creamos o criamos los padres hijos malcriados, hijos respondones. El mandamiento tiene lógica, ¿verdad? Hijos ensimismados, flojos, ególatras, ociosos. Pablo dice, enseña, anciana, a las más jóvenes a criar a los hijos. Pero para enseñar tienes que ser anciana reverente, ¿verdad? Las mujeres mayores disipulan con su ejemplo y con su palabra a las más jóvenes, pero también para los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué les habla a los jóvenes?
Jóvenes con dominio propio, lo que no tienen es eso. Una necesidad urgente de dominio propio, una dosis de dominio propio, llamado, claro, a la sobriedad y la responsabilidad en la juventud cristiana. Fíjate lo que dice Crisóstomo. Crisóstomo era un obispo de Constantinopla. Dice, nada es tan difícil a esta edad como dominar los placeres y las locuras. Nada es tan difícil como dominar los placeres y las locuras en la juventud. Porque los jóvenes se vuelven niños, quieren experimentar placeres, sensaciones, y se llenan de ese hedonismo del cual hemos hablado. Todo lo que les cause o provoque placer, lo quieren hacer. Pero también Pablo le dice a Tito, Tito, no estaba sin responsabilidad. Tito, sé ejemplo en tu vida. Una vida de líder debe ser modelo de integridad, seriedad y sana enseñanza. No dejó a un lado a Tito, también le tocó a Tito. Y ahora les toca brevemente a los siervos. Los siervos, recordemos que eran fraudulentos, ¿no? Había amos muy listos, muy inteligentes que mandaban a capacitar a los siervos para que los amos ya no hicieran todo ese trabajo administrativo. Los esclavos eran ignorantes, pero los mandaban a capacitaciones para que administraran los bienes del amo. ¿Sí se acuerdan de ese siervo? No, eso lo dije el domingo pasado, es otro ejemplo. En Lucas, ¿no? Un mayordomo infiel. Lo iban a correr y dice, como ya me van a correr, voy a aprovechar. Y mandó llamar a los deudores del amo. A ver, tú me debes 100 tinacos de aceite. Dame 50 y lo borro y te doy tu factura. Al de la manteca, al de todos los que le debían, les rebajó. ¿Para qué? Para que cuando lo corrieran, tuviera lugar, ¿verdad? Como administrador en otro lado. Pero era muy tonto. ¿Por qué? Porque si tú lo contratabas, ese administrador fraudulento, ¿cómo sabes que no te iba a hacer a ti lo mismo? Creía que era muy listo al estar rebajando las deudas. Pero ¿quién lo iba a contratar? Va a decir, ¿cómo sé que no me vas a hacer lo mismo a mí? Los esclavos, muchos estaban siendo capacitados y preparados, pero también muchos parecía una corriente cultural o contracultural, el tomar lo ajeno, poquito de aquí, poquito de acá, porque los amos delegaban a veces sus bienes en sus manos y ellos sustraían, como ya lo dijimos, Onésimo fue uno de ellos, ¿no? Roba y se va del hogar y se va a Roma, donde había miles y miles de ancianos y se intentó perder. Pero Dios lo tenía en la mira, cada paso que daba, hasta que se encontró con la predicación de Pablo y, ¿no? Lo descubren ladrón. ¿Y qué prohíbe el Evangelio? El robo. Sustraer lo ajeno. Siervos, fieles que adornan el Evangelio. Una enseñanza a la obediencia, a la sujeción, al respeto. ¿Cuántos trabajadores son respondones? Les dices algo y no les parece, ¿no? Oye, ¿podrías darle una trapeada aquí? No, es que a mí me contrataste. Ese no es mi puesto y mi área. Dice que te sujetes en todo. No te está pidiendo que rompes o que quebrantes algún mandamiento, hazlo. No seas desobediente, respondón.
Fíjate cómo dice más claramente en el 9, Tito 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo. Quiero clarificar, en todo es todo, pero este todo no es una totalidad del todo. Parece contradictorio, porque también hay un pasaje que contraviene esta verdad y chocan de frente como dos trenes y se hace un colapso. Dice la Biblia, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que tener un discernimiento muy claro y sobre todo como lo que pasó con nuestra hermana Luisa, ¿no? O sea, entonces, si ella se queda solo con este pasaje, sujétate en todo, nunca la tendríamos disfrutando los domingos, ¿verdad? Tenemos que discernir qué es todo, porque aparentemente todo es todo. Pero esto se contraviene con un principio de es mejor obedecer a Dios. Tenían que tener una claridad los siervos, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando. Eso es sustraer en el griego, agarrar lo ajeno, sino mostrando toda buena obra, que sus acciones adornen la doctrina de Dios. Mira, cuando les tocaba a los esclavos, voy a dar ese pequeño contexto, cuando les tocaba a los esclavos tener un amo creyente, maravilloso, porque eran justos, ¿no? No siempre, pero la mayor parte de las veces los amos cristianos eran justos. Pero cuando a los esclavos les tocaba un amo pagano, ahí es cuando ellos, los esclavos, tenían que adornar la doctrina. No siendo contestones, no siendo ladrones, no hablando mal de sus jefes cuando se juntaban los esclavos, o tenían oportunidad, o se encontraban en algún mercado. Y ahí era más difícil. Pero Pablo no les dijo si les parece, si pueden. Es un mandato. En otro pasaje dice, aún a los difíciles de soportar. Pablo está entendiendo que a veces los amos son injustos, pero no por eso no dice que no los obedezcas. Aún aunque tengamos amos injustos. ¿Por qué? Porque vamos a adornar la doctrina, la sana doctrina. Los esclavos deberían de ser, hoy no hay esclavos en México. Entonces se les demanda a los creyentes salvos, a los trabajadores, se nos demanda ser fieles en todo, no contestones, no defraudando, siendo honestos. Porque de esa manera vamos a adornar la doctrina. Pero ahora viene algo tremendo, que no lo quise predicar el domingo pasado. Y el verso 10, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto a la doctrina. Pero quiero destruir las obras. Esto no fuera posible o no pudiera ser posible sin la salvación. Porque hay personas que pueden ser buenos trabajadores. Y ellos se van a sentir orgullosos en sí mismos por ser buenos trabajadores y ser responsables. Pero Pablo introduce esta frase de Dios nuestro Salvador. Y Pablo, cuando dice Dios nuestro Salvador, está haciendo una alusión completamente a la soteriología, que significa salvación. Esto no es posible sin la salvación. No estoy promoviendo las obras, les estoy hablando a una audiencia cristiana, de ancianas cristianas, de ancianos cristianos, de jóvenes cristianos, de jóvenes mujeres cristianas y de trabajadores cristianos. En Efesios 2:8 al 10 dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto
Esto de la gracia, esto de la fe y esto de la salvación es un don de Dios, no por obras. Pablo no estaba concentrado en promover las obras. Pablo estaba concentrado en promover la obediencia a través de las obras, porque ya había recibido la fe. Dios nuestro Salvador, soteriología pura. No estaba empezando por las obras, estaba empezando por la gracia. Ustedes que son creyentes pueden hacerlo, están capacitados para hacerlo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer, ¿para qué nos creó? Para hacer buenas obras. ¿Y qué crees? ¿Cómo termina en Tito? La diferencia de los inconversos, inútiles para cualquier buena obra. Parecen dos verdades. Habrá personas que sean muy responsables en sus trabajos, sí. Pero Pablo está partiendo de la salvación. Y si parte de la salvación, parte de la motivación. ¿Soy un buen trabajador por mi ego? ¿O soy un buen trabajador y lo hago bien por la paga, para conservar mi sueldo? Al trabajar bien, preservo mi trabajo. Pablo está hablando de la motivación que produce la salvación. Y eso es muy diferente. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordemos que no es por obras la salvación, pero fíjate, parece contradicción, pero la verdadera salvación, grábate esto, como diría un hermano, si algo debes de grabarte, es esto. Pero la salvación siempre produce buenas obras. Quiero aclarar que no es el contexto, bueno, sí es el contexto, el comportamiento, no es el énfasis, pero sí es el contexto. ¿Cuántas personas viven una vida de engaño en una iglesia? Vienen, se sientan, escuchan y dicen amén. Pero llegando a sus casas son diferentes. Parece que se quitan el disfraz de piedad. Y su estilo de vida no concuerda con lo que Pablo está demandando. Inútiles para cualquier buena obra. Te tienen que estar viendo los hermanos para que hables con la verdad. Te tienen que ver los hermanos para que te conduzcas de una manera piadosa. Eso está dejando ver que trabajas para los hombres. Eso es hipocresía. De Dios nuestro Salvador. Eso produce la salvación, buenas obras. Pero las personas que quieren hacer buenas obras no van a poder, porque Dios no es su Salvador. Sin quitar el dedo de renglón, fíjate lo que dice Juan 15 del 5 al 8. Yo soy la vid, el Cristo alzando la voz. Yo soy la vid. Ustedes los sarmientos o los pámpanos, depende de la traducción que tú tengas. El que permanece continuo, hay una continuidad en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas personas que profesan una fe no están más estériles que Sara, la esposa de Abraham, antes de concebir? Una esterilidad asombrosa y espiritual. Pablo dice que son inútiles para cualquier obra. Pero no acaba ahí el verso, fíjate el verso 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En cuál? En que deis mucho fruto. Hermano, Dios no es el Dios de las mediocridades.
Si tú estás permaneciendo en el Cristo y has sido transformado, rescatado y salvado por el Cristo, naturalmente, dice, vas a querer glorificar al Padre y vas a llevar, no fruto, mucho fruto. Y así probéis, esto a mí me dejó pensando, y así probéis que son mis discípulos. Esta doctrina está totalmente de acuerdo con Pablo, y no habló Pablo aquí, en San Juan. Y así probéis que son mis discípulos. ¿Cómo vas a probar tú que eres discípulo del Cristo si permaneces y das mucho fruto? Porque la gente dice, luego se engaña. Es que yo soy hermano, yo soy salvo, Dios me perdonó. Bueno, déjame ver si te puedo creer. ¿Y dónde está el fruto? ¿No? Lo alzas y dices, por un lado, ves, a lo mejor está escondido el fruto, déjame seguir observando. No, pues ya pasó 2 meses y no veo nada. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Porque dice, y así probéis que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si llevas mucho fruto. El fruto es la evidencia de ser su discípulo. El fruto es la evidencia de ser su discípulo. Entonces concuerda lo que dice Pablo con lo que dice Juan. El fruto no es opcional, es el resultado. Esto, grábalo, es el resultado inevitable de estar unido al Salvador. El buen comportamiento, la buena conducta, el conducirte de una manera diferente, es el resultado de la unión con Cristo. Un cristiano sin fruto es un cristiano sin evidencia de vida. Ayer platicando con un hermano, le hice un comentario muy directo y le digo, a veces nosotros estamos acostumbrados a ir a la iglesia, llevas a tu esposa y ahí queda todo. Va, se sienta y es todo lo que hace. Y Tito nos grita desde los cielos, mujeres ancianas, enseñen, sean productivas, pero si no son productivas es porque no tienen fruto. Es porque han caminado con el Dios de su imaginación. Si las mujeres ancianas no pueden dar este fruto del cual Pablo le está diciendo a Tito, es porque han caminado y abrazado al Dios de su imaginación. No es igual creer en Dios que creerle a Dios y moverte por mi creencia. Hoy en día ya nos aprendimos la doctrina reformada. Dios murió por mí. ¿Y por qué no puedo ver el fruto? Puedo ver lo que dice tu boca, pero no puedo ver el fruto. El fruto es la evidencia clara, tangible y palpable del discípulo, del que está permaneciendo en la vid. ¿Cuál es tu fruto? Pregúntate, ¿cuál es tu fruto? No es opcional. En Mateo 7, del 16 al 17, ¿por qué estoy hablando de este tema? Parece que es aislado, porque las obras, verdaderamente las obras que se están produciendo en Tito, en sus oyentes, es porque fueron transformados, no por el Dios de su imaginación, por el Dios vivo. Fíjate lo que dice San Mateo a los judíos. Los judíos, como hay muchos mexicanos morales nada más, ¿verdad? Pero muertos espiritualmente. Así había muchos judíos muertos espiritualmente. Creían en el Dios. Acuérdense que creían en Jehová, pero en el Jehová de sus mentes, en el Jehová de su imaginación, como hoy los mexicanos creen en el Dios de su imaginación, no en el Dios de la Biblia. ¿Cuál es la evidencia de la cual habla Mateo? ¿Tú crees que no causó molestia al hablar directamente sobre los judíos que creían que eran muy morales? Por sus frutos los conoceréis. Ah, caray, no solo es por creer en Jehová, no.
esa creencia debe de producir vida y un fruto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La obra regeneradora de Dios. ¿Sabes por qué ese árbol da un fruto bueno? No es porque ese árbol se dedicó a cambiar en sí mismo y a decir, me voy a esforzar para hacer cosas diferentes, para corregir mi carácter. No. ¿Sabes por qué el árbol empezó a dar frutos buenos? Porque el poder regenerador de Dios obró en la raíz para que el árbol, cuando creciera, diera un fruto bueno. ¿Cuántas personas no profesan una fe en Cristo en sus mentes y en sus casas viven vidas dobles? Y Dios lo sabe y te ve que tú eres aquella persona, te ve desde los cielos, te ve desde los cielos, que no permaneces. Todo árbol bueno da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Y la gente que nos rodea es la mejor evidencia de nuestro cristianismo. La gente que te conoce es el mejor testigo de si verdaderamente estás en Cristo o estás en un grave aprieto o en un gran engaño. La obra regeneradora de Dios, hermano, cambia la raíz. Y eso necesariamente cambia el fruto. La salvación por gracia no es pasiva. Donde hay vida nueva, hay un fruto nuevo. Como el árbol es bueno, ¿sabes cómo iba a darse cuenta Tito al predicar esto? Les iba a predicar a las ancianas. Si las ancianas seguían dormidas, solo pasando lista los domingos, no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay salvación. Bueno, eso es lo que dice Juan. Si tiene alguien un problema, reclámenle a Juan. ¿Por qué lo escribió? Si no hay fruto, no hay salvación. ¿Cuántas personas adoran al Dios de su mente? ¿Cuántas personas creen en el Dios de su mente, de su imaginación? Son tan buenas que creen que no necesitan la gracia salvadora de Dios. Pero aquí debe de haber evidencias. Tito está hablando de evidencias, Juan está hablando de evidencias, pero no se pusieron de acuerdo con Mateo, está hablando de evidencias. El buen árbol produce un buen fruto. El mal árbol produce un mal fruto. La doctrina no solo se confiesa, no solo es venir por información y saber lo que es correcto de lo incorrecto, es que tu estilo de vida adorne la doctrina, dignifique al Cristo. Mujeres ancianas, en verdad la gente que te conoce sabe que eres así. Amable. Porque si tú vas a enseñar a las más jóvenes y estás bien amargada o eres bien amargosa, entonces ¿qué les vas a enseñar? Si no eres amable y eres áspera, entonces ¿qué les vas a enseñar? Si eres una mujer quejumbrosa, anciana, a ti te hablo, ¿qué les vas a enseñar a las más jóvenes? ¿A rebelarse en contra de sus maridos cuando algo no les parezca? Es muy conciso y directo el Evangelio. Adornar no significa alterar la doctrina, es hacerla atractiva. Hermano, anciano, anciana, joven, hombre, mujer. Adorna la doctrina con tu vida, con tu estilo de vida. Hoy los seminarios se llenan
Y la gente está, los pastores ávidos de aprender. Parecemos griegos, queremos más conocimiento, pero si la vida no va caminando junto con el conocimiento, ¿de qué sirve? Debes de hacer atractiva la doctrina mediante una vida coherente con la piedad. El evangelismo es también por testimonio. La gente que te rodea, hoy lo que te voy a decir, la gente que te rodea y no es cristiana, deberías de estarla evangelizando todos los días con tu manera de vivir. Eso es evangelismo. Desde ahí estás evangelizando, desde tu manera de vivir. Y eso es algo que se debe de hacer. La congruencia es importante. Hermanos, no es legalismo. No es que Pablo diga que hay que ser santos. Tienes que vivir sí o sí. Porque si Jesús te salvó y Él cambió tu raíz, la regeneró, debes de dar un buen fruto naturalmente. Pero si las personas no ven eso en ti, hay un problema, una incongruencia. ¿Qué hay? Un buen engaño. Necesitas iniciar desde el arrepentimiento por no haberte arrepentido. Jesús conoce que traes máscaras. Dios como Salvador reafirma la identidad de Dios como aquel que salva. La doctrina no solo es para creer, es para vivir. El Evangelio transforma toda relación social. El Evangelio no solo cambia el corazón, hermano, sino también la ética laboral, social y relacional. El Evangelio transforma toda tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de hacer o dejar de hacer. Esta carta está hermosa. Si no puedes, anciano, anciana, dar buenos frutos, lo dice Juan, no eres su discípulo. Porque Jesús dijo, yo he venido para dar vida y vida abundante. ¿Y dónde está ese fruto de vida abundante en ti? Porque para eso vino. Hermana Tere, puedes pasar para cantar un himno. Medita lo que platicamos, lo que te platiqué, lo que Pablo te transmitió, ¿no? Porque ya los ancianos ya en sus mentes ya no son bíblicas, no dicen, ya voy de salida, pues ay, como vaya. No, la gracia real sigue promoviendo un buen fruto. Pablo terminó la carrera, no se quedó a la mitad. Hasta el momento que lo decapitaron, él, ese anciano de edad y anciano en cuanto a liderazgo, dio testimonio a quién le pertenecía su vida. Ancianos, jóvenes, siervos, si no pueden dar ese fruto es porque no hay vida en ti. La evidencia no es lo que creas tú del Evangelio, es tu vida misma. Eso es evangelismo puro, tu vida.